Listo, bueno, vamos a comenzar. Entonces, hoy vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. También está muy bonito, aprendí varias cosas interesantes y curiosas el día de hoy. Entonces, tío Lalo, si nos colabora con una oración para Por comenzar. supuesto, es un honor contar con la bendición de Dios, es lo primero, el Señor Jesucristo. En Salmo 9, en Salmos 9:10, hay esta promesa tan linda, es para todos. Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Muchas gracias, Padre precioso. Me escondo detrás de ti, Padre. Sea tu gloria y tu poder para la gloria del Señor Jesucristo. Sea el poder de tu Santo Espíritu en esta reunión. Sea el poder de tu Santo Espíritu en estas familias, en nuestras familias, a donde estén. Sea el poder de tu Santo Espíritu cubriéndolos y protegiéndolos. Trae tu gloria, Espíritu de Dios, a estas familias, a estos hogares. Trae tu gloria, Espíritu Santo, a estas casas donde ellos están, a sus apartamentos. Trae tu gloria, Espíritu de Dios, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, con poder y gloria. Toma el control, Espíritu Santo, de esta ciudad. Toma el control, Espíritu de Dios, de esta Colombia, para la gloria tuya, Señor Jesucristo. Obra, Espíritu Santo de Dios, obra, Espíritu de Dios, entra, Señor Jesucristo, métete, Señor Jesucristo, en todos estos corazones que no te conocen, Señor. Métete, Señor Jesucristo, en esos corazones, en esas familias, en esta ciudad, en este país, para la gloria de su santo nombre, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, glorifica a Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, toma el control, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, a esta reunión. Ven, Espíritu Santo, a estos hogares, a nuestros hogares. Ven, Espíritu Santo, cubre con tu gloria desde el más pequeño hasta el más grande. Ven, Espíritu Santo, toma el control, dirígelo todo, precioso Espíritu Santo. Tu gloria es grande, tu poder es grande. Ven, Espíritu Santo, cubre y protégenos para la gloria de su santo nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque siempre nos oyes. Muchas gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesús, y gracias al Espíritu Santo para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo, qué bonito. Bueno, entonces vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a leer el capítulo 2. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, dice la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esta parte es muy curiosa porque la verdad esto no lo había visto nunca o no me había dado cuenta de la importancia de que dice entró otra vez, ¿sí? Otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea, nos da a entender que la casa de nuestro Señor era en Capernaum. Y pues curiosamente, digamos, intenté buscar por internet a ver si habían, digamos, evidencias de que efectivamente la casa de nuestro Señor era en Capernaum y no, en todas partes dice que no, que Jerusalén, Nazaret o Belén, solo esas tres ciudades, pero nunca mencionan a Capernaum y pues me parece muy curioso porque precisamente esta partecita la confirma en el Evangelio de Mateo, en Mateo 9:1 donde dice, entonces, en Mateo 9 nos menciona la misma historia. ¿Sí? Entonces nos está hablando de exactamente lo mismo y dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. O sea que su ciudad era Capernaum. Es muy bonito. O sea, digamos, me pareció muy curioso esta parte, que conocer en dónde vivía nuestro Señor Jesucristo o dónde era su casa. ¿Sí? Esta parte es curiosa. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces, hay otro evangelio donde nos menciona un poquito más claro esta parte, que es en Lucas, donde dice, hablándonos también de esto mismo, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces vemos algo muy bonito, y es que habían venido de todas partes, pero habían venido fariseos y doctores de la ley de todas partes, de las principales ciudades.
Entonces, hasta de Jerusalén fueron, y pues digamos, aquí nos aclara Lucas que el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, esta parte es muy bonita porque aquí nos muestra el por qué estaba tan llena la casa, por qué había tanta gente. Entonces dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces vemos que eran 5 personas, los 4 que llevaban y el paralítico. Y también vemos, pues obviamente aquí nos aclara que había una multitud, ¿sí? Entonces dentro de esa multitud estaban los maestros de la ley. Em, pero entonces aquí nos dice que ellos descubrieron el techo de donde estaba. Y pues el techo de qué casa era? Pues el techo de la casa de Jesús. Entonces, digamos, por eso fue que me llamó la atención. O sea, porque ellos, por decirlo de alguna manera, la casa que rompieron para poder entrar fue la de Jesús, ¿sí? Digamos, por eso me pareció tan importante esta partecita de resaltarlo, que era la casa de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ver, digamos ahora, qué pasó después de romper el techo de la casa de nuestro Señor. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, Jesús lo que vio fue fe, ¿sí? En ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces, digamos, esta partecita es curiosa porque la palabra cavilar significa reflexionar con preocupación e insistencia o de forma profunda o minuciosa sobre algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que a ellos se les pareció raro, ¿cómo así que Jesús, un hombre, va a venir a decir que está perdonando pecados? ¿Sí? Entonces, pero hay algo bonito, que es en su corazón, ellos sencillamente lo estaban pensando. Por eso dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces acá vemos que nuestro Señor no solo a través de milagros y señales, sino también podía leer los pensamientos y las intenciones de ellos. Era una señal para que ellos también se dieran cuenta que nuestro Señor tenía autoridad y que nuestro Señor no era cualquier persona, ¿sí? Entonces acá vemos por todas partes solo señales de poder y de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no era una persona más, no era uno más. Entonces, vemos, es como la manera de nuestro Señor de mostrarles para que ellos se dieran cuenta que Él, en otras palabras, era Dios. ¿Sí? Esta parte es muy bonita. Entonces, nuestro Señor continúa diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces acá vemos varias cosas importantes. Una es que nuestro Señor tuvo que perdonarlo para poder sanarlo. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad de esta persona era causa de pecado. ¿Sí? Entonces, esta parte es bonita. Esta parte es muy bonita porque está relacionado con lo que estábamos hablando hace un rato y con lo que hablamos la tarde de ayer. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Entonces, aquí vemos una vez más que nuestro Señor nos aclara que Él específicamente estaba enfermo por pecado. Por eso era necesario perdonar sus pecados para poder sanar. ¿Sí? Entonces, y otra cosa, nuestro Señor les está mostrando también a los escribas y a estas personas importantes de la ley que Él tenía la autoridad no solo de sanar, sino de perdonar pecados. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, si ellos hubiesen cavilado en sus corazones, no con mala intención, sino con buena intención, ¿qué hubiese sido con buena intención? Preguntarse por qué está perdonando pecados. Pero, digamos, si Él está perdonando pecados, es efectivo. ¿Por qué? Porque está sanando. O sea, literalmente la pregunta que ellos debían haber cavilado en sus corazones era, ¿quién es este hombre? ¿Sí? Esa era la pregunta clave y seguramente Dios les hubiese dado la respuesta. ¿Sí? Pero como ellos cavilaban de una manera negativa, juzgándolo como blasfemo, porque por eso dijeron, blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, el único que podía perdonar pecados es Dios. Por lo tanto, ellos debían haberse dado cuenta que estaban sentados frente a Dios mismo, ¿sí? Esto es muy bonito y muy profundo. Entonces, bueno, continúa aquí, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces esto fue algo nuevo para ellos, pero aún viendo tanto poder, viendo que podía leer sus corazones, que podía ver sus pensamientos, que podía perdonar los pecados y que podía sanar, obviamente ellos tenían que haber llegado a la deducción de que Él era Dios. Así de sencillo. Y es algo un poquito difícil de comprender. Digamos, en este momento nosotros podemos decir, sí, claro, Jesús es Dios, pero en esa época ellos no podían comprender que Dios se hiciera hombre. Pero entonces, con la misma pregunta que ellos se hicieron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese momento se hubieran dado cuenta que Jesús era Dios, ¿sí? Entonces, esta parte es importante, muy, muy bonita porque ellos tenían la clave y conocían la palabra para poder reconocer que nuestro Señor era Dios. Y bueno, digamos, ¿cuál era la tarea de nuestro Señor Jesucristo? Él no, digamos, al sanar, hacer milagros, al hacer todo, lo único que hacía era ayudar y permitir que toda la gente glorificara a Dios, ¿sí? Esto es importante. Entonces, todos los milagros, todas las señales, todos los prodigios que Dios permite es para que se glorifique a Dios, ¿sí? Y pues bueno, digamos aquí ellos se asombraban al ver estas cosas, pero continuaban glorificando a Dios y afirmaban, nunca hemos visto tal cosa. O sea, esto era algo nuevo. Por eso digo que si ellos, los escribas y los doctos en la ley, se hubieran dado cuenta de que esto nunca había pasado, y hubieran cavilado de una manera diferente, hubieran podido darse cuenta que Jesús era Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Él es Mateo, ¿sí? Aquí nos está hablando de Mateo. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Entonces, también podemos ver algo importante. Alguien encargado de los tributos públicos, alguien que tenía un buen trabajo, Mateo, él en este momento, cuando escucha que Jesús le dice, sígueme, y él se levanta y se va, es porque muy ciertamente él ya había escuchado hablar de Jesús y en su corazón ya había tenido ese anhelo de que le gustaría que Jesús lo llamara. Esta parte es muy bonita, porque aunque no lo menciona, nos queda claro que para que alguien que está en su trabajo se levante y siga, es porque ya escuchó, y no solo escuchó hablar de nuestro Señor, sino que en su corazón él debió haberle pedido a Dios que quería seguir a Jesús. ¿Sí? Esta parte me parece muy bonita, digamos, porque me he dado cuenta que cuando nosotros en realidad queremos conocer la verdad, Dios nos guía a la verdad. Pero si nosotros obviamente no queremos conocer la verdad, sino queremos vivir una vida cristiana cómoda, pues Dios nos permite seguir ahí, ¿sí? Entonces es muy bonito poder comprender que esto digamos, se conoce como el anhelo, ¿sí? Este es el anhelo. Dios nos llama cuando ve el anhelo en nosotros. ¿Y cuál es ese anhelo? De conocerle, de obedecerle y de vivir conforme a su palabra con amor, o sea, digamos, con verdadero amor por Dios. Eso es importante, ese es el anhelo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, perdón, con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces ya vemos que nuestro Señor aquí tenía muchos seguidores y pues como Mateo, pues por su trabajo podemos deducir que tenía dinero, era adinerado, entonces invitó a nuestro Señor a comer a los discípulos y no solo eso, sino que también invitó a sus amigos. Por eso dice que publicanos y pecadores también estaban a la mesa, ¿sí? Los amigos de Mateo. O sea, Mateo quiso también ayudar a que sus amigos conocieran que Jesús era el Mesías o que Jesús era un profeta, porque eso, digamos, era como lo primero que podían pensar las personas que no eran muy doctos en la ley.
Bueno, esta parte me parece muy bonita de poder convidar a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y eso lo hizo Mateo. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces vemos que ellos vieron los milagros y continuaban siguiendo a nuestro Señor. O sea, de alguna manera le daban como, en cierta manera, a algunos el beneficio de la duda. ¿Será que sí? O sea, ¿será que este Señor es importante y no es alguien común? Pero entonces el problema es que siempre terminaban juzgándolo, porque, digamos, nuestro Señor hacía cosas que ellos no podían comprender, o sea, que no cabía en sus mentes ni en sus corazones. Entonces, nuestro Señor cada rato hacía cosas de esta manera para que ellos quebrantaran, o sea, digamos como que para que ellos dejaran de juzgar y conocieran en realidad a Jesús. Y los que juzgaran sencillamente, digamos, bueno, según una profecía es los buenos, los malos más malos, o sea, que se separe. Y en este tiempo va a pasar esto. Los que quieran tener un corazón bueno, Dios los va a refinar. Pero los que siempre tengan mala intención, como lamentablemente vemos aquí constantemente en ellos, esto va a ser para separar, ¿sí? Esta parte es muy bonita porque en la Biblia está escrito que en este último tiempo va a pasar eso. Los buenos más buenos, los malos más malos. O sea, no, la idea es que no hayan tibios, o para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, digamos, vemos esta partecita que dice, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, o sea, ni siquiera los mismos seguidores podían responder a esta pregunta. Por esta razón, Jesús respondió, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero entonces, para comprender mejor esta parte que dice nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver en los otros evangelios. En Lucas capítulo 5, verso 32 dice lo siguiente, para que nos quede más claro, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí ven? Estamos viendo que Marcos no nos menciona la parte más importante, pero gracias a Dios contamos con los otros evangelios, ¿sí? Entonces, esto es algo bonito. Esto es algo muy bonito porque, vuelvo a decir, si nosotros nos centramos solo en el otro versículo, en el que acabamos de leer de Marcos, pues podemos malinterpretar la palabra. Pero como tenemos los otros evangelios, y pues ya que hablamos hace 2 días de la introducción de Marcos, del por qué los 4 evangelios, aquí, digamos, se le da gran relevancia a la importancia de leer siempre los 4 evangelios. Entonces acá nuestro Señor dice, no he venido a llamar a justos. ¿Por qué? Porque ya son justos, sino voy a llamar a pecadores al arrepentimiento para que sean justos, ¿sí? Por eso habla acerca de que el enfermo es el que necesita el médico. Es exactamente lo mismo. El médico, los enfermos necesitan el médico para que los sane y ya no estén enfermos, ¿sí? Lo mismo nos quiere decir nuestro Señor aquí. O sea, no es que nuestro Señor venga a llevar a los pecadores, no. Nuestro Señor viene a buscar a los pecadores para llevarlos al arrepentimiento y que se conviertan en justos, ¿sí? Por eso nuestro Señor dice, no vengo a llamar a los justos, no, ellos ya son salvos. Vengo a buscar a los pecadores para que se arrepientan y se vuelvan justos, ¿sí? Entonces, cuando comprendemos esta parte con el Evangelio de Lucas, pues ya nos queda más clara la idea de qué es lo que nos dice o cuál era la tarea de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en Mateo lo siguiente, que lo confirma aún más y lo aclara de una manera más bonita. Mateo capítulo 3, verso 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro Señor ya les habla acerca de que su tarea es misericordia. ¿Qué es misericordia? Buscar a los pecadores y llevarlos al arrepentimiento para que se conviertan en justos. Esto es misericordia. ¿Qué es sacrificio? Los que pecan y vuelven y presentan sacrificio y vuelven y pecan y vuelven y sacrifican y vuelven y pecan y vuelven y sacrifican y viven una vida literalmente burlándose de Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento era permitido y Dios lo entendía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba. Pero en este tiempo ya no es permitido y Dios ya no entiende por qué alguien que tiene la ayuda del Espíritu Santo sigue pecando. O sea, no, por eso digo que esta partecita, digamos, aclara aún más la idea. Misericordia quiero, no sacrificio.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, sí nos vamos dando cuenta de la gran relevancia de leer los cuatro evangelios, perdón. Entonces, esta parte es muy bonita porque vuelvo a decir, con los otros evangelios se complementa. A ver si avanzamos un poquito. Bueno, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué pasa? Aquí nuestro Señor de alguna manera nos muestra el objetivo del ayuno. El ayuno nos sirve para poder obedecer la palabra, para poder, digamos, vivir una vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos con Dios mismo, pues acá nuestro Señor dice, si ellos no necesitan ayunar porque están conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que había un espacio espiritual alrededor de nuestro Señor Jesucristo que cobijaba a todos sus discípulos. No sé si me logré hacer entender. Entonces, ese espacio espiritual en el cual estaba nuestro Señor y cobijaba a cada uno de sus discípulos, quería decir que el simple hecho de que ellos estuvieran con Él, creyeran en Él, lo siguieran a Él y confiaran en Él, eso ya les ayudaba a vivir conforme a la palabra. Esta parte es muy bonita, ¿sí? Entonces, obviamente no quiere decir que ellos ya no tenían que hacer nada, ni que esforzarse, no. Obviamente ellos tenían que esforzarse y con ese esfuerzo, gracias al espacio de nuestro Señor Jesucristo, ellos podían vivir conforme a la palabra, por lo tanto no necesitaban ayunar. Mientras que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí tenían que ayunar. Y el ayuno, vuelvo a decir, sencillamente era para poder poner en práctica la palabra. Pero vamos a ver a continuación que nuestro Señor nos va a aclarar un poco más el objetivo del ayuno. Y les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué quiere decir acá nuestro Señor relacionando el ayuno con esta parábola del paño nuevo, del remiendo de paño nuevo en vestido viejo y el echar vino nuevo en odres viejos? Sencillamente, el ayuno nos ayuda a convertirnos en ese paño nuevo y a convertirnos en ese odre nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos odres viejos, odres que no queremos cambiar, que no queremos limpiarnos, que queremos seguir viviendo e interpretando la palabra a nuestra manera, pues sencillamente si nosotros escuchamos la verdadera palabra, lo que hemos entendido acá, que Dios lo que nos llama es al arrepentimiento para que podamos vivir conforme a su palabra, si alguien que no quiere dejar de ser odre viejo, escucha el vino nuevo, sencillamente se va a romper y muy ciertamente se va a perder. ¿Sí? Entonces, por eso, a través del ayuno, nosotros podemos convertirnos en odres nuevos. Eso es lo que nosotros debemos ser, odres nuevos, para poder tener el privilegio de probar el vino nuevo, que fue el que nuestro Señor Jesucristo nos permitió probar luego de él haber tomado el vinagre en la cruz, ¿sí? ¿Y cuál es el vino nuevo? El nuevo pacto, que la palabra ya no es escrita en letra, sino en nuestros corazones, y que ahora con la ayuda del Espíritu Santo la podemos poner en práctica. Entonces, para poder comprender esto debemos ser odres nuevos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos un vestido viejo o un odre viejo y escuchamos el Evangelio de la Santidad o escuchamos lo que significa el Nuevo Testamento, literalmente nos vamos a romper y el vino se va a derramar, la palabra se va a regar y nosotros nos vamos a echar a perder, ¿sí? Por eso está en clave esta partecita y por eso está relacionada con el ayuno. Entonces, nosotros debemos tener claro que nosotros debemos ser ese vestido nuevo, ¿sí? Y es más, bueno, aquí hace referencia a paño nuevo, o sea, nosotros debemos ser un vestido de paño nuevo o debemos ser un odre nuevo a través del ayuno, quebrantando nuestra carne, quebrantando nuestras ideas, quebrantando nuestros conceptos, quebrantando nuestro propio criterio para que el vino nuevo pueda
digamos, hallar cabida dentro de nosotros. Sí, esta parte es muy bonita porque está relacionada también con el anhelo que vimos en Mateo, el publicano, porque yo lo que veo ahí es anhelo, aunque no lo menciona claramente, yo veo el anhelo en el corazón de él porque Jesús lo llamara. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el ayuno nos ayuda a tener ese anhelo, nos ayuda a anhelar más las cosas de Dios, a vivir conforme a su palabra, a conocer su voluntad y a ponerla por obra. Así de sencillo. A ver, ya aquí creo que nos falta. Ya nos falta poquito. Finalicémoslo para dejar el capítulo 3 para mañana. Dice. Sí, esta parte, y está relacionada también. Esta parte dice: aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ese arrancar espigas es algo curioso. ¿Por qué? Porque ellos arrancaron espigas en terreno y en cultivo que no era de ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 23, del 24 al 25, nos muestra que esto estaba permitido según la ley. Dice: cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. ¿Sí? O sea, uno podía entrar a la viña de otra persona, comer, pero no llevar, porque ya eso se convertiría en robar, pero yo podría comer hasta saciarme. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, estaba permitido. Estaba permitido, y aquí también espiritualmente se referiría a cómo nosotros nos saciamos de la palabra de Dios a través de las personas que Dios nos habla, ¿sí? Ya puede ser a través de profetas, a través de pastores, a través de servidores. Esta parte me parece muy bonita y por eso, digamos, la verdad nunca había pensado esta partecita de que si lo vemos humanamente, pues estaban hasta robando, ¿sí? Pero vemos que en la palabra de Dios había una ley donde estaba permitido y que nuestro Señor permitió que sus discípulos lo hicieran para que los vieran los fariseos. Otra vez volvemos a ver el mismo tema. Dice: entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Estaba hablando de por qué en día de reposo arrancaban espigas. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces vemos que nuestro Señor comió de los panes de la proposición que no estaban permitidos comer a cualquier persona. El único que lo podía comer era el sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote, y si no estoy mal, también su familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nuestro Señor dice: toda regla tiene una excepción, y la excepción es el amor, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esta partecita? Porque, digamos, Dios no es cuadriculado, ¿sí? Dios también comprende nuestros corazones. Vuelvo a decir, nuestros corazones. O sea, no es que si nosotros conocemos una excepción a la regla, la vamos a aprovechar para poder tergiversar la regla. No, ahí ya no hay una buena intención en nuestro corazón, sino que sencillamente, si, digamos, por alguna razón se nos sale de las manos, Dios comprende. ¿Por qué? Porque Dios conoce que en nuestro corazón queremos obedecer la palabra. Entonces, por eso aquí vemos que a David le fue permitido comer algo que no era permitido, ni que lo comiera él, ni que lo comieran las personas que iban con él. Entonces, por eso vuelvo a decir, hay excepciones a la regla. Y a veces cuando Dios nos dice algo, digamos, no se me viene ahorita un ejemplo a la mente. Bueno, digamos, tengo varios ejemplos con respecto a cuando el pastor nos enseña. En cuanto a la Biblia, hay uno, pero pues no es muy oportuno en este momento. Pero bueno, digamos, ejemplo, si digamos, sí, el más básico. Aquí en Colombia, por ejemplo, los exámenes de estado se hacen los domingos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ya comprende la importancia de guardar el día del Señor se va a sentir mal por no poder ir a la iglesia y tener que ir a presentar el examen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el buen corazón? El de esa persona. ¿Por qué? Porque él, queriéndolo,
queriendo guardar el día, no puede. ¿Por qué? Porque tiene que ir a presentar esa prueba, ¿sí? Pero ahora veamos lo contrario. El que ve que se puede, entonces, no, pues si se puede, entonces yo ya me voy a ir a jugar, digamos, a algún deporte, a practicar o a ver. Entonces, digamos, ahí coge la excepción a la regla para su propio beneficio, para violar el día del Señor con un mal corazón. Entonces vemos ¿qué es lo que Dios conoce? Nuestro buen corazón, que cuando se sale de nuestras manos el guardar algo que nosotros queremos guardar con amor hacia Dios, entonces Dios entiende. Pero si nosotros cogemos esa excepción a la regla y la cogemos para nuestro beneficio, ahí es cuando Dios ya no entiende. ¿Sí? Esa parte es muy bonita. Entonces acá vemos excepciones a la regla y vemos una con David. Y también, digamos, como nuestro Señor conocía que ellos no le estaban hablando del hecho de comer, primero les aclaró el hecho de comer, pero como nuestro Señor sabía que el problema era por el día de reposo, entonces nuestro Señor primero les habló de algo santo, que era la comida santa que solo podían comer los sacerdotes, y después dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? El día de reposo fue establecido por la creación, ¿sí? Y el objetivo de la creación, ¿cuál era? El cultivo de la humanidad, el hombre, ¿sí? Entonces, Dios descansó el séptimo día. Por eso, el día de reposo fue a causa de la creación del hombre, no al contrario. No es que primero se estableció el día de reposo y por eso se creó al hombre. No, y eso fue lo que nuestro Señor les quiso decir. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, y acá les aclara, dice, por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor, siendo el creador, Él es el Señor de todos los días, hablando de lunes hablando de domingo a viernes, que fue los días que duró la creación. Por eso dice, el Hijo del Hombre es Señor, ¿sí? De todos los días, desde el domingo hasta el viernes. Pero aquí dice, y aún del día de reposo, aún del séptimo día, aún del día en el que Él descansó. Entonces acá nuestro Señor nos está diciendo que Él, para nuestro Señor Jesucristo, todos los días eran día de reposo. Y pues digamos, obviamente de pronto nosotros no lo podemos comprender muy bien, pero conozco personas para las cuales el día de reposo es todos los días. Y a eso también digamos, a eso nos llama Dios, digamos, en este Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque obviamente el día del Señor es el domingo. Entonces, como mínimo, Dios nos pide el domingo, que nosotros reposemos en el Señor el día domingo. Pero, vuelvo a decir, hay casos en los cuales, como por ejemplo, hablo de casos específicos del pastor principal y el pastor David. Para ellos dos, o sea, pues lo digo porque los conozco de cerca. Entonces, para ellos dos, todos los días son día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos viven como nuestro Señor Jesucristo. Todo su trabajo, todo su tiempo, todo lo que ellos hacen es para Dios. ¿Sí? Entonces, digamos, Dios quisiera que nosotros, todos, pudiéramos llegar a vivir esa parte, pero pues obviamente como nosotros debemos trabajar, nosotros debemos hacer nuestras cosas, pero digamos, aún en nuestros trabajos, si nosotros a diario, ya de lunes a sábado, si nosotros guardamos lo que hablamos, guardamos lo que pensamos, guardamos lo que vemos, guardamos lo que oímos, pues obviamente estaríamos llevando a dar más, ¿sí? Dios nos pide el domingo, pero si nosotros llegamos a dar más y a guardar a diario todos los días de la semana, pues para Dios eso sería, mejor dicho, el siervo fiel, el que da más de lo que se le pide, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, como para explicar digamos, como el contexto del día de reposo y de cómo nuestro Señor Jesucristo hizo varias cosas que confrontaban a los fariseos. ¿Para qué? Para que se dividieran en los que sí creían al ver las señales, milagros y prodigios, y a los que por celos y envidia preferían juzgar e irse hacia el lado opuesto, juzgando y criticando a nuestro Señor. Bueno, familia, ya dejamos hasta acá. Entonces, me gustaría escuchar
¿Qué aprendimos? Y pues sí quedó clara la explicación del día de hoy. La verdad me parece muy bonito, a mí me gustó mucho porque vuelvo a decir, Marcos ya nos habla de una manera diferente. Entonces vemos cosas muy puntuales y muy espirituales, muy bonitas y profundas. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? A Hola, ver, el 18 creo que no lo habíamos leído y no le había puesto cuidado y aquí dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? O sea que habían discípulos de Juan el Bautista, pero yo no le había puesto cuidado a esa parte, entonces esta la entendí. Y me llamó la atención lo que su merced nos explicó acerca del vino, de que si se echa en odre viejo, se echa a perder, lo entendimos bien. Entonces, se rompe y se echa a perder. Gracias, Mau. gracias, Leito, gracias. Sí, digamos, nunca he escuchado que alguien relacione esta parábola de los odres y el remiendo con el ayuno. Pero si a nuestro Señor le hablaron de ayuno y contestó con eso, pues obviamente hay una relación. ¿Sí? Pero vuelvo a decir, nunca a nadie le he escuchado enseñar esta parte. Es más, alguna vez le pregunté a alguien que si había alguna relación y me dijo que no la había. Yo pues, pero pues, ¿por qué Jesús contestó? ¿Sí? Entonces, por eso yo sé que, o sea, por eso digo, si nosotros lo podemos comprender ahorita es gracias al Espíritu Santo. Así de sencillo. Porque, vuelvo a decir, si a nuestro Señor le preguntan de ayuno y contesta con esa parábola, pues es porque está hablando de ayuno, ¿no? Gracias. Bueno, yo también miraba Señor tío Lafre. de cuando nuestro Señor sanó al paralítico. Y también pues me puse a pensar también sobre cuando nacen niños enfermos o ya paralíticos, que pues, sí, son pecados de parto, no sé, de los abuelos. Entonces pues bueno, porque ahí enfermo, porque si él no tiene pecado, supuestamente pues no hay pecado en él, pero son pecados generacionales. Entonces pues sí, buscar el perdón y que el Señor nos sane, porque eso ya son pecados generacionales. Y la otra es también me llama la atención del remiendo nuevo en vestido viejo. Entonces, nosotros no podemos llegar como remiendos viejos a un vestido nuevo, porque allá debemos de llegar pues, con vestiduras blancas, limpias, y también pues entonces tenemos que llegar, en este caso sería con vestidos blancos, ¿no? Para no desentonar con lo blanco que hay en el cielo. Súper. Sí, qué bonito eso, ¿no? No vamos a llegar allá al cielo todos remendados, ¿no? Súper chévere. Esa parte está muy bonita. Eh, y hay una partecita con respecto a lo de las maldiciones generacionales. Digamos, nosotros, sí es bueno que tengamos claro esto de las maldiciones generacionales, pero para nosotros, no para los demás. ¿Por qué lo digo? Porque vemos que en la época de nuestro Señor se solía juzgar al que estaba enfermo, juzgándole por pecador. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, digamos, reconocemos que hay un pecado generacional, Dios no lo perdona, pero nosotros no debemos preocuparnos por los pecados generacionales de los demás, ¿sí? No sé si, por ejemplo, vimos una película de la que hablamos con el tío Norberto, la de la niña que se cae en un huequito, que estaba enferma y que pues fue sanada, ¿sí? Bueno, que recibió un milagro. ¿Qué pasa con esa niña? Cuando la niña estaba enferma, en la iglesia llegaron a juzgar a los papás, a la mamá específicamente, diciéndole, no, pues usted revísese a ver usted qué hizo, porque pues si su hija está pidiendo así esa enfermedad tan grave, debe ser por algo. Entonces, digamos, por eso digo, no es para juzgar a los demás, sino más bien para nosotros mismos. O sea, tener este conocimiento de los pecados generacionales es para aplicarlo en nosotros y no en nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en el error de juzgar. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy bonita y muy importante. Y estaría relacionado con la viga, la paja, estaría relacionado con, obviamente, no juzgar, estaría relacionado con misericordia. Entonces, es muy bonito, o sea, es muy bonito tener este conocimiento. ¿Por qué?
porque ya vemos que si llega a pasar algo en nosotros, o si de pronto hay alguien que nos pida un consejo y tenga la capacidad de escuchar acerca de esto, lo podemos compartir con amor, ¿sí? Pero teniendo mucho cuidado de compartirlo porque, digamos, con una intención oculta de juzgar, porque pues obviamente esa persona lo va a sentir y se va a sentir es juzgada y se va a sentir rechazada, ¿sí? Pero es muy bonito conocer este principio. Gracias, tío Freddy. Este principio es muy, muy importante. Señor papi. A ver, quería comentarle esto, porque pues esto se presentaba y era como una tradición. Pues ya repetimos que ya lo habíamos hablado, que lo que le comentaba ayer, donde el capítulo 17 dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este dicho se entendió entre el catolicismo anterior de donde veníamos y todavía lo dicen. Que los justos, allá los justos, esos aparte no se preocupan por hacer lo mismo ni por esto, sino que Él vino. Él viene Y por se nosotros desentienden que él vino fue por los pecadores y que ellos son pecadores y que entonces ellos lo tienen por ser pecadores. ¡Qué ignorancia! Por favor, así como dice. Pero muy bonito que Dios haya permitido, digamos, perdón papi, es muy bonito ver que Dios permitió ese versículo para que los de mal corazón lo cogieran a su conveniencia, pero lo complementó con los otros evangelios para que los que en realidad quieren vivir conforme a su palabra puedan comprender el significado de ese versículo. Eso es lo que me gusta, señor papi. Porque es que sí lo dijo una vez un pastor, lo entiende y lo trató de explicar. Y dijo, pues sí, nosotros decimos eso y decíamos eso y veníamos de allá. Y así como dijo, pues piden disculpas, pidamos perdón por la generación de donde veníamos. Pero decía, pero es que esto da para que al son que me toque bailo. Entonces, pues lo ve uno así como decía ahorita, como le da uno como tristeza. A ver. Y este otro versículo, el 25, el 24, leamos el 24, cuando los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y los que con él estaban comieron? Decir ahí, yo entiendo, no lo leo más, ¿para qué ustedes ahí lo leyeron? Yo lo entendía era así, que David andaba en una necesidad, como dice ahí, sintió hambre. Les dio, como dice, les llegó la hora de comer, hoy ayunar obligados. No encontraron, pues buscaron comida, así como estaban los discípulos buscando las espigas para comer. Entonces, yo entendía que David lo hizo porque tenían hambre y lo de él, y él entró y comió de los panes que tenían que los únicos que comen allá era el sacerdote, el único que estaba autorizado. Y él comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino, vea, lo que estamos hablando, son los sacerdotes y los... Entonces, yo digo que en ese sentido, pues él sintió hambre y lo hizo por una necesidad, por una fuerza mayor, hablándolo así. Pero, pues, él prácticamente de lo que dice, de lo que está ahí también nos manda a Levíticos 24:9 y a Primera de Samuel 21, que eso fue lo que pasó. Ahí nos sustenta la palabra de Dios, como es tan bonito que está conectado el Nuevo Testamento, volvemos a repetir, con el Antiguo Testamento. Ahí lo volvemos a entender que es que la gente, es decir, David utilizó por necesidad, por andar en sus guerras, en su trabajo, en lo que haya sido, por andar perseguido, por andar persiguiendo, sintieron hambre y les pasó. Yo lo entendía que lo hizo por necesidad pero él, como dice, pensó no coger para allá una persona, coger una oveja o una vaca y darle bote, como hacen los soldados pues, hoy en día. Pero resulta que él lo hicieron así, con poquito se saciaron y pues también es un gran ejemplo para que ahí no perturbaron ni empobrecieron a nadie ni nada de eso. Pues eso yo lo entiendo así. Y lo del día de reposo, cuando él les acaba de completar el 27 y en el 28, ¿para qué lo leo si ya lo leyó? Pues yo también entiendo es que es como el ejemplo que él nos dio cuando les pagó a unos un día para que trabajaran, a otros más poquitas horas, a otro una hora, y yo sé que ahí como lo explica él, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor
aún del día de reposo es de él. Él puede hacer con lo de él, como les dijo, yo puedo hacer con lo mío lo que quiero. Pues yo entiendo que, pues, que el día de reposo de tanto que lo tenían nosotros, en tanto quebrantamiento que no miraban con él. Pero ellos, para ahí también entendemos nosotros que ellos no sabían, pero ahí les explica. Ahí les dice, sino que pues no es fácil de entender, yo mirando bien, mucha gente no es fácil. Y a nosotros mismos también nos damos cuenta que no fue fácil desde que, miren, nosotros ya llevamos casi 20 años. Para uno lea y lea la Biblia y otros prediquen y prediquen, pero no hay como la obediencia, coger uno en orden la Biblia y ponerse uno en tarea y vemos quién nos está ayudando. Vuelvo a repetir, vemos que como el Espíritu Santo y el poder de Dios nos abren el entendimiento y el conocimiento de la sabiduría, y sí, vamos entendiendo entre más. Eso les quería comentar, familia. Vale, gracias, papi. Esa partecita de que nuestro Señor estaba trabajando y por eso él podía comer de las espigas. Al igual que David, que estaba trabajando, aunque en ese momento pues estaba más escapándose, pero pues obviamente su vida fue para servicio del Padre, para servicio de Dios. Por lo tanto, él también, al estar trabajando, tenía derecho de comer de lo santo. Entonces, esa parte es muy bonita porque así como David estuvo trabajando y era digno de comer de las cosas santas, nuestro Señor Jesucristo también tenía permitido comer aún en día de reposo. Y digamos, hay otra cosa, digamos, mi papi nos dijo que nuestro Señor estaba diciendo que él hacía lo que quisiera en su día. No, tampoco es así. Lo que nuestro Señor quería que ellos entendieran era que para Jesús todos los días eran día de reposo, todos. ¿Por qué? Porque el trabajo de nuestro Señor no era para su propio beneficio, era para el Padre. Eso significa guardar el día de reposo. Por eso, en el día de reposo, los pastores, los levitas, las personas que sirven a Dios pueden trabajar. ¿Por qué? Porque no es trabajo para ellos, es trabajo para Dios. Y lo que nuestro Señor quería decirles es, yo trabajo todos los días para el Padre, por lo tanto, todos los días son días de reposo para mí. Por eso yo hice, digamos, el aporte que conozco dos personas, el pastor David, para el cual todos los días son día de reposo para él, porque todos los días trabaja para el Señor, al igual que el pastor principal, ¿sí? Por eso hago ese aporte. No es que Jesús es el dueño y hace lo que quiere, no. Jesús guardaba todos los días. Eso es lo importante. Pues eso era lo que yo pensaba, pero es que hay otra palabrita donde ese versículo no sé dónde está, se me fue. Pero ahí fue cuando le dijeron que por qué trabajaba y dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Por eso, porque eso es guardar el día de reposo, trabajar para Dios, no para el propio beneficio. O sea, Jesús no estaba trabajando para él no estaba ganando dinero, él no estaba recibiendo nada a cambio, él estaba trabajando para el Padre. Y eso es guardar el día de reposo para un siervo de Dios, ¿sí? Trabajar para Dios. Por eso por eso vuelvo a hacer la aclaración. El pastor David, que es el más cercano acá, que yo pues he convivido bastante con él, yo me doy cuenta cómo para él todos los días son día de reposo. Él a diario, por ejemplo, bueno, hablo cuando vamos a las cruzadas o cuando él se prepara en su casa, que yo me he quedado también en la casa de él. Él se acuesta a dormir tipo 2, 3 de la mañana y se está levantando tipo 5, 6 de la mañana. Prácticamente no duerme. Y eso lo hace durante todos los días cuando estamos en las cruzadas y cuando yo me quedo con él allá, porque digamos, yo duermo en el mismo cuarto del pastor y pues yo a veces me quedo acompañándolo por ahí hasta la 1 de la mañana, digamos como ayudándole, porque pues digamos él a veces me pone tareas y yo le colaboro, pero ya me dice, listo, ya terminó, ya se puede ir a descansar. Y yo, y pastor, y él se queda hasta más tarde y yo me voy a dormir por ahí tipo 12, 1 de la mañana y él sigue trabajando. Entonces, por eso digo que personas como el pastor David, soy fiel testigo de que para él todos los días es el día del Señor. ¿Sí? Es por eso. Señor Patro, nos quería compartir algo. Pues nosotros todo lo que estamos hablando lo vemos todos los días, y hablamos muy, o sea, entre comillas, miren, por decir, esto es aparte de lo que apunté. Entonces, primero, nos damos cuenta que en la Biblia nos lo dice en todas partes y por eso Jesús dice que deja las 99 para ir a buscar la que se perdió. Ahí ya está claro, ¿no? Dejó todas para ir a buscar solamente a una, porque las otras no necesitan, las otras están juiciosas.
Listo, ahí ya lo sabemos, matado ese tema. Ahora, el otro, ¿cuál es el de? El de... Yo te lo digo. De por qué se alimentaban no, esa es la tercera. Por qué se alimentaban simplemente es Dios para con sus hijos, se ve mostrado aquí, la gracia y la misericordia, pero para sus hijos, no más, matado el tema, ya. Ahora, la otra, día de reposo. ¿Cómo empezamos nosotros a vivir el día de reposo? Si yo era de mal genio y ya me guardo los domingos porque es el día de mi Dios, ya no lo voy a hacer de mal genio ni el lunes, entonces ya son los domingos, el lunes, luego ya guardé ya domingo, lunes y martes, y así voy volviendo día de reposo en toda la semana. Así de sencillo. Mal genio, saludar bien a mi enemigo, el vecino que me hace el mal, a tratar a mis clientes porque no los trataba muy bien y algunos son un poquito intensos, entonces hay que tenerles paciencia. Así, eso es el día de reposo. Poner por obra lo aprendido, ese es el día de reposo. Pero en la medida de cada quien, hasta llegar a la plenitud. Entonces, nos estamos volviendo locos, hablamos mucho tema, pero no hacemos nada ni de bebés. Lo cojo para mí, porque yo puedo hablarles a ustedes y me pongo de mal genio ahorita, porque me pegué de pronto agachándome y me pegué con la puerta que estaba abierta y de una vez me dañó la noche y me desquito con Mafe y mis hijos y hasta conmigo mismo. Entonces, esta mañana me pasó y fue algo tonto, pero ya me freno. Y yo digo, y ya digo, contesté feo. Contesté feo, ¿qué estoy aprendiendo? O sea, ¿en qué estoy? Y yo le dije, ¿y yo qué culpa tengo que le hayan escrito ¿Sí? eso? Y yo me voy a dejar, o sea, ¿para qué entonces esta tarde vengo a la reunión o para qué voy el domingo otra vez a la iglesia? Esos son los remiendos, esos son los sacrificios que no quiere Dios. ¿Cuáles son los sacrificios y los remiendos? Sucio, con algo bonito aquí pequeñito. Es más, ¿qué se va a ver más? Lo pequeñito aquí, limpio, y todo cochino. Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta si es tan claro? Nos están enseñando como a niños, como a un bebé enseñándole a dar un paso. Y nosotros no entendemos. Ahora, que gracias a nuestro Dios nos está dejando ver qué es lo que no nos deja ver o lo que aprendimos hoy que se nos olvide. Volver otra vez mañana al mundo o cerrar el computador y volver otra vez al mundo. Otra vez a lo mismo. Más sucios, con un remedio pequeñito de la mejor tela limpia. Así de sencillo. Y lo peor es que ese limpiecito, mañana ya está bien cochino con todo, porque otra vez todo está... Bueno, ahora, el ejemplo hay un ejemplo que el pastor nos pone, que yo lo cogí muy para mí y se los comparto, y es el de ver este año cómo estamos en relación con Dios, que ya sabemos que abarca en toda su casa, a comparación del año pasado. Y cuando termine este año, ya vemos que en diciembre hacemos como la iglesia nos pide a nuestro pastor, como que qué es lo que queremos para el nuevo año. Tendrá que ser mejor. Y el otro año volveremos a hacer lo mismo. Lo comparo con el año pasado para ver si crecí y qué tanto crecí. Y ver el otro año qué es lo que voy a hacer para crecer en mi relación con Dios. O qué es lo que voy a hacer en mi relación con Dios. Ya sea en todos los aspectos, en mi trabajo, en mi estudio, en mi relación con mi familia, en mi relación con mis clientes, en mi relación conmigo mismo, hasta en mi alimentación, despertarme, todo eso. Eso se llama patrones negativos de conducta. Ahora, entonces, el pastor nos dice que siempre tenemos que tener como un seguimiento de nuestra vida, como es a comparación del año anterior. Ahora, ya dije lo de los remiendos, que serían los sacrificios, y es ¿para qué hago ayunos si voy a seguir pecando? Eso ya lo que dejamos clarísimo y con varios. ¿Por qué no se puede guardar, esto es una pregunta, Mau, ¿por qué no se puede guardar la comida de un campo ajeno? Ya entendemos que es como robar, pero se me vino de una vez el maná. ¿Se acuerda que no se podía guardar maná porque se echaba a perder de una vez? Y en las películas aparecían como gusanos. Solamente podíamos saciar, o sea, ellos podían saciar su hambre, pero no guardar nada. Yo creo que tiene que ver mucho con esto. No sé si me dé respuesta. Pues sí tiene puede estar relacionado, pero digamos lo del maná, el detalle era que no se podía guardar de domingo a jueves,
Pero el viernes sí se tenía que recoger doble porción y ese no se dañaba. O sea, los otros días se dañaba, pero de viernes a sábado no se dañaba. ¿Sí? Entonces, con respecto al maná, yo veo que era más el poder de Dios mostrándole que lo que él decía era verdad. Y todos, y pues obviamente muchos cogieron y guardaron para el día siguiente y se les dañó. Entonces se dieron cuenta así, ¿no? Toca obedecer a Dios. Pero entonces, si se les dañó cualquier día de la semana, ¿por qué el viernes no se les dañaba? ¿Sí? Esta parte es muy bonita porque Dios mostraba era su poder. No veo mucho la conexión con esta partecita de las espigas y de las uvas, porque también lo habla con uvas. Y pues las espigas obviamente sabemos que somos nosotros, que somos los que damos fruto, y pues obviamente también cuando hablamos acerca de los frutos del Espíritu, el pastor nos da un ejemplo con las uvas. Dice, un racimo de uvas tiene, digamos, por ejemplo, digamos, nueve uvas que tenga, ¿sí? Que digamos son 9 los frutos del Espíritu Santo, pero no todas las uvas están con la misma madurez. Entonces hay unas que están más dulces que otras, no todas están exactamente iguales. Lo mismo pasa con los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esos frutos, obviamente tenemos unos que ya están más grandes y mejores y bonitos que otros. Entonces, pero no veo mucho la relación con la otra parte. Ah, vale, vale. Bueno, lo voy a pensar porque igual obviamente si Dios le puso en el corazón esa relación, debe ser por algo. Entonces, para que lo meditemos. Carlitos me pone un versículo, una profecía que se cumple en la partecita del odre y el vestido. Está en Ezequiel, capítulo 18, verso 31. Entonces, Carlitos escribe, vestido, odre, corazón, espíritu. Entonces, vemos que hay una relación, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el vestido, nuestra ropa, representa nuestro corazón. Limpiar nuestro corazón es limpiar nuestra ropa. Y estaría relacionada con el odre y también con nuestro espíritu. Entonces, ahora en Ezequiel dice lo siguiente, echad de vosotros todas vuestras transgresiones en que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Está hablando del Nuevo Testamento. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Y cómo nos convertimos? Pues acabamos de ver como clavecitas, tipsitos, y pues que está relacionado con el Espíritu Santo y la ayuda que también nos da el ayuno. Es más, hay un ejemplo bonito que escuché hace poquito, que estamos, pues precisamente relacionado con guardar el día del Señor. Entonces, y relacionado con el ayuno. El pastor nos dice lo siguiente, si a usted le está dando sueño y se está quedando dormido en los cultos, ayune 3 días. Si sigue quedándose dormido, ayune 7 días. Si sigue quedándose dormido, ayune 10 días y verá cómo se le quita ese sueñito. Así es. Entonces, el ayuno es como lo podemos tomar como un autocorrectivo para poder poner en práctica la palabra. ¿Sí? O sea, vemos más en la práctica, ¿sí? Como más en la práctica la función del ayuno. Me pareció muy gracioso, muy bonito y pues obviamente es muy, muy cierto. Sí, Mao, es chévere. termino entonces. Bueno, el pastor sí nos había hecho eso a nosotros, que acaso ustedes se quieren despojar de algo que están haciendo mal. ¿Ustedes no les da hambre cuando ayunan? Entonces, ¿por qué más bien no tratan de cambiar sin necesidad de hacer esos sacrificios? Así de sencillo. No, dicen, pero si ustedes se creen tan que no pueden, pues entonces ayunen y aguanten hambre, a ver si la pasan bien. Ahora, entonces entendí en por qué somos renovados cada día. Si nosotros seguimos creciendo cada día en el Señor, somos nuevos cada día. Hoy soy mejor que ayer. Mañana seré mejor que hoy. Eso es ser renovado. Y no voy a volver atrás, no lo voy a permitir, porque sería un tonto, sería como botar todo lo que tengo, como ahorita literal, mis ahorros, tirarlos por la basura, literal. Ahora, ¿cuál es la meta? Vivir el día de reposo todos los días de nuestra vida, pensando, hablando y haciendo para la gloria de Dios Padre. Ese es como tal, lo que aprendimos en resumen. Súper. Muy concreto, muy chévere, Patro. Bueno, tío Lalo, que no le hemos escuchado, no le hemos dejado hablar. Sí, escuchando ahí, aprendiendo. Pues sí, bonito lo que nombra cada uno, son aportes esenciales, buenos, aumentan la fe. El 4 dice que descubrieron el techo de donde estaban
Esto se llama fe. Esto es mucha fe. Entonces, ¿qué pasa? Este versículo, o sea, personalmente, ¿no? Para mí, a mí me toca descubrirme quién soy y para dónde voy. Y este versículo me traslada al 10. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, cuando yo me descubro, yo me paso a este versículo y Señor, perdóname, perdóname. Y el 11 dice, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí recibió el milagro. ¿Sí ve por donde empezó todo? El orden de Dios. Aquí veo, Dios es muy ordenado para todo. Es experto en el orden, en la limpieza. Eso es lo otro también. Y cuando el 12 me traslada ahí también, dice, y glorificaron a Dios. Entonces, Dios nos quiere glorificar. Y aquí vemos que ya no era un paralítico, ya él no era un paralítico, ya él estaba bien, una persona normal. Entonces eso es lindo porque, por decir algo, el Señor nos llama, Él nos quiere glorificar. Entonces, nosotros tenemos que glorificarlo en el orden que Él quiere, someternos al orden que Él desea, que Él quiere, que Él nos está llamando. Pero eso es precioso, estos versículos son hermosos, lindos, porque uno ya ve, por decir algo, el orden de Dios como empezó ahí, y ya vemos que Él ya no era un paralítico, Él ya era una persona normal. ¿Cuántos años, imagínate, cuánto tiempo Él no habrá llevado esta carga de ser paralítico? Y ahorita, vea, ya no lo es. Entonces eso es sorprendente, los milagros sí existen. Bendito Jesucristo por su palabra. Eso era lo que les quería compartir. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, tío Lalo. Y pues digamos, me hizo ver algo muy bonito, tío, y es que ese paralítico tenía también muy buenos amigos, porque cuando nuestro Señor lo sanó, dijo que vio la fe de ellos, de los 5. Entonces, esta parte también es importante. ¿Por qué? Porque nuestra fe puede interceder por los que están cerca de nosotros. Esa parte es muy bonita, muy, muy bonita. La verdad no lo había visto desde esa, o sea, no sé, se me pasó, no lo vi cuando la estábamos leyendo y ahorita gracias al tío Lalo pude ver que es muy importante tener buenos amigos, tener amigos de fe, porque junto a la fe de ellos, la fe de nosotros también crece y Dios responde con gozo cuando ve varias personas con fe. ¿Sí? Esa me pareció muy curioso, muy bonito, porque sí, efectivamente ahí se resalta que nuestro Señor vio la fe de todos, no solo del paralítico. Súper chévere. Sí, señor tío Fred. Mauricio, bueno, yo me hago una pregunta, les hago una pregunta. ¿Qué sería más grandioso ahí lo que le sucedió al paralítico? ¿Que el Señor le perdonó sus pecados o que él pudo caminar? Como tan bonito, porque para mí lo más grandioso ahí fue que el Señor le perdonó todos los pecados a él. Pero para él yo creo que fue que pudo caminar porque eso sí que lo- Para los amigos, mejor que camino. Ya no lo tengo que llevar más cargado. Ah, ese fue el internet. Sí. Ay, no les escuchamos. Se Toco cortó el internet, no les repetidito. escuchamos. El internet. Sí, qué mal. Sí, porque está bonito, está muy chévere ese aporte que nos hace el tío Freddy, porque, digamos, no hay mayor milagro que la salvación. Por lo tanto, obviamente, el mejor milagro era que sus pecados fueran perdonados. Ese es el mayor. Ese es el principal. Entonces, Mao, señor, yo creo que el mejor ejemplo es, para citar es el del pastor que no tiene brazos ni tiene piernas. Él vive feliz, literal, porque él conoció fue de Dios. Y eso hace que sea feliz teniendo esposa, hijos, como si todo fuera normal. Imagínense. Si no te, es su problema, imagínense no tener un brazo, no, pero él no tenía ninguna de las extremidades. súper. Sí. No sé si ahora sí nos pueden compartir, es que no les escuchamos lo que nos compartieron y estaba divertido. No, pues yo decía que él iba era por el milagro para poder caminar, entonces yo creo que no se había dado cuenta ni siquiera de los pecados.
Sí. Interesante. Pero sí es que por la fe recibió pan y pedazo. La fe, La- la No, fe. de pronto, no sé si me salga aquí hablando, pensando en lo del día del reposo, como nosotros lo llevamos antes o lo que seguíamos, una tradición, Dios mío, ojalá la gente lo entendiera, era una tradición, ahí no había nada, porque incluso yo me acuerdo que el cura hablaba y había gente que se salía y cuando iban a dar la bendición, que se acaba la misa, era que la gente entraba para que le echara ahí no había nada y yo no entiendo por qué la gente no lo entiende, si lo que Dios tiene para nosotros este día, el día de reposo es bendición para nosotros, para buscarlo a Él. Pero Este versículo está bueno porque es que ya nunca complementa lo ahí. hubiéramos entendido, nunca hubiéramos visto y nomás me pongo a pensar en mi familia, ¿qué hacíamos? Íbamos, nos sentábamos, oíamos y salíamos. La mayoría de la gente se iba a tomar o a hacer lo que no se debía hacer porque así era. Entonces, yo no quiero ofender a nadie. No, eso es solo tradición, eso es solo, como dice Patro, religiosidad. Y lo que está aquí en la Biblia es totalmente diferente, muchísimo diferente. Eso era como un ritual sin sentido, digo yo ahorita, ¿no? Que conozco. Y pues la verdad, ojalá las personas entendieran esta partecita del día de reposo. Le darían el verdadero sentido a las cosas con Dios. Es que precisamente por eso estamos, o nos admiramos en este momento, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es de eso es lo que nos estamos dando cuenta precisamente. Y pues ojalá ellos también lleguen de alguna manera, sea por parte de alguno de nosotros, que lo compartamos también para que ellos también lo vean y lo aprendan. Porque pues sí estamos sorprendidos, pues lógicamente por eso. Súper. Digamos, de pronto, para dejar un poquito más claro ese ejemplo que nos pone Leito, voy a poner un ejemplo religioso más extremo, que es el siguiente. Y pues fue algo que vivió el pastor David. El pastor David no lo cuenta. Dice que cuando él llegó aquí a Latinoamérica, él llegó fue a Perú. Y pues que él vio que en Semana Santa la gente no compraba carne, que porque era Semana Santa. Y él dijo, ¡ah, tan bonito! O sea esta gente, o sea, parece que tiene una fe inmensa. Entonces, cuando va y ve a los supermercados, la gente comprando pescado con cerveza, dice, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? A tal cual. O sea, son costumbres que la verdad no tienen sentido. ¿Sí? O sea, donde de verdad se hicieran de corazón, digamos, por ejemplo, cuando el pastor David dijo, tan bonito, o sea, respetan tanto la Semana Santa que no comen carne. Yo, como que, uy, o sea, ¿a dónde llegué? ¿Sí? O sea, qué bonita la fe que hay acá. Pero cuando ves haciendo mercado de pescado con cerveza, dices, pues, o sea, ¿qué es eso? O sea, eso no tiene sentido. ¿Sí? Tal cual. Entonces, de pronto, señora. Me hizo acordar de mi mamá una vez que vinimos a Cota y la pasamos allá la Semana Santa y nos fuimos a una fama que nos vendieran una pata. Y la señora casi nos pega. Eso nos sacó esa fama porque ella estaba haciendo aseo, no estaba vendiendo nada porque esos días no se comía carne. Yo apenas comía carne y se hacía asado con cerveza. Sí. Interesante, ¿no? Costumbres, costumbres. Entonces, aquí vemos una vez más que Dios lo que quiere es, en realidad, un corazón obediente, así como nos lo colocó Carlitos con ese versículo de Ezequiel, porque efectivamente ese versículo es un versículo profético del Nuevo Testamento. Entonces, súper chévere. Gracias, Carlitos, de ese aporte muy bonito. Gracias a todos los aportes, en serio, hoy fueron muy bonitos, muy chéveres. La verdad, aprendimos mucho. Hay una palabrita, amado, que se nos queda ahí, que nos da con lo que, cuando Jesús dice que de los perdón, dice Juan 20:30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, cuando les escribí ahí para que veas que Él perdona los pecados y le dice que es más fácil, entonces ahí, como dice, ahí estaban aprendiendo, pero hay un versículo que nos coincide también ahí con él. Y este ya lo habíamos pasado, pero complementa.
Es otra, digamos, otra muestra de por qué 4 evangelios y por qué están completos, porque no le falta nada. Amén. Hoy estuve hablando con Carlitos y pues bueno, ahí vimos unas interpretaciones correspondientes a por qué 4 evangelios. Y pues posiblemente, pues digamos, yo lo veo que posiblemente está relacionado con la ropa de nuestro Señor Jesucristo que fue rota en 4 partes. ¿Y para qué era? Porque era simbolizando que el pueblo judío iba a ser dispersado hacia las 4 direcciones. Entonces, el evangelio también va a ser por toda la tierra, en las 4 direcciones, posiblemente, o sea, como algo así que es muy posible, por eso son 4 evangelios, porque simboliza que el evangelio va a llegar Pues, simbólicamente, a todos los da puntos. los 4. Da norte, sur, oeste y occidente. Posiblemente, ¿no? Así como algo curioso que estuvimos conversando con Carlitos hace rato. Familia, muchísimas gracias. Muy bonito. Aprendimos mucho, muy edificante. Bueno, entonces Amén. nosotros a poner en práctica y bueno, mañana nos vemos. Mañana continuamos ya con capítulo 3. ¿Listo? Familia, buen descanso. Mañana es sábado. Familia, feliz noche. Ay, no, que descansen. perdón, mañana es sábado, estoy perdido. Gracias, Leito, gracias, Leito. ¿A quién le gustaría entonces mañana las alabanzas y la oración? ¿Quién dijo yo? Yo las tomo. Vale, tío Lalo. Y de una vez el domingo. ¿Quién quiere domingo? Mafi, listo. Bueno, Mafi Patra, entonces el Quieren domingo. mandar ahí, pero... Vale, ya se me había pasado. Va a estar buenísimo porque vamos a, digamos, en el mensaje de la cruz hemos visto como todo lo bonito, ¿sí? O sea, todas las promesas, todas las bendiciones, todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y a partir de acá, son 4 mensajes acerca de la vida eterna. Y en esa vida eterna lo que ya el pastor nos va a explicar o lo que nos va a enseñar en el mensaje de la cruz es nuestra parte, ¿sí? ¿Qué es lo que ahora nosotros debemos hacer? Entonces, Como por eso lo digo, que aprendimos, ¿sí? exacto, sí. Ahora, ¿cómo vamos a poner en práctica el mensaje de la cruz? Esta parte es muy bonita porque, bueno, digamos, a los que les gusta escuchar lo bonito, obviamente no les va a gustar, pero pues obviamente nosotros que ya hemos entendido que Dios nos da tantas promesas, pero también nosotros debemos poner nuestra parte. Aquí nos va a gustar mucho esta parte porque es práctica, digamos, lo que Patro tanto nos habla a diario y a mí me gusta también la práctica, ¿sí? Entonces, a partir de mañana vamos a ver vida eterna y la vida eterna sencillamente se logra poniendo en práctica la palabra. Entonces, ya aquí, digamos, de una manera más clara vamos a comprender cómo practicamos nosotros el mensaje de la cruz. Es muy bonito. Familia, muchísimas gracias. Entonces, expectativa. ¿Listo? Entonces, Mañana. nos vemos mañana. Buen descanso. Entonces, mañana a las 7 de la Hasta noche. mañana a todos. Noche. Hasta mañana. Dios les bendiga. Gracias. Carlitos. Mañana. Chao, tío, chao, Leito. Carlitos, chao, Mayra. Chao, Carlitos, chao, Mayra, chao, tío Lalo. Chao, Ma, chao, Hasta Pa. mañana. Dios les Chao. bendiga. Vale, chao. Amén.